mientras nosotros vamos a meditar también en la palabra del Señor, confiando que todo lo que nosotros hablamos de acuerdo con su palabra tiene una autoridad especial en nuestras vidas. Todo lo que es conforme a la palabra de Dios. Si algo no es conforme a su palabra, es un hecho que no va a tener autoridad. Pero si es el Señor, si es del Señor, créame que los cambios suceden cuando nos exponemos a la palabra de Dios. Parece mentira, ya pasaron 4 años de la pandemia, entramos ya al 5.º año y creo que todos nosotros nos vimos un poco, si no afectados, asustados por la pandemia, y eso nos recuerda que somos personas frágiles, somos seres muy frágiles. La vida biológica es extremadamente endeble, débil. Y la pandemia pues fue la última gran epidemia, la última gran pandemia que la humanidad sufrió, pero no ha sido la única. En el tiempo bíblico la lepra era la enfermedad más temida, no tenía cura, solamente se aislaba al enfermo. En tiempo más reciente, usted se acuerda ya por los 80s, principios de los 90s, el SIDA se extendió por el mundo de una manera increíble y causó igual una conmoción y un pánico general. El cáncer es una enfermedad actual, está hoy en medio de la población mundial, y lo único que nos hace recordar es que somos personas temporales. Usted sabe lo que significa, ¿no? La palabra temporal, que estamos atados al tiempo y que tiene un término. Nuestra vida tiene un término. Pero aunque uniéramos todas esas enfermedades, todas esas pandemias, ni siquiera se acerca a la enfermedad más grave que la humanidad ha enfrentado desde el principio. Una enfermedad que nos viene flagelando, nos viene dañando, nos viene lastimando desde el Edén, y es la enfermedad del pecado. Ahora, el tema de esta mañana, ¿por qué peco? ¿Por qué peco? ¿Se ha respondido usted esa pregunta a usted mismo? 1 Juan 3:4 vamos a leer para dar inicio. 1 de Juan capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Lo leyó conmigo? No es que no le crea, pero leamos de nuevo. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Cuando oímos nosotros la palabra pecado, espero equivocarme, ojalá y me equivoque, pero creo que le hemos perdido el temor a la palabra pecado. Creo que ya no nos asusta la palabra pecado. Creo que el concepto de pecado en nuestra mente se ha desteñido, ha perdido su impacto. Y hemos crecido, algunos como su servidor, hemos crecido en una iglesia escuchando la palabra pecado. Entonces ya no nos impacta, ya no nos asusta, no nos impresiona. Pero el pecado merece, hermano, que usted y yo nos alejemos de él, que nos impacte, que nos impresione, que nos dé miedo, para que nos alejemos de él. Pero sucede que lejos de alejarnos del pecado, coqueteamos con el pecado, provocamos al pecado. Y eso es peligroso. ¿Ha visto usted algún video que habrá visto por allí de alguien que se acercó a la jaula de un león y empezó a provocarlo? Vi uno en esta semana, un tipo que hasta le pegó en la garra al león. Luego él sacó la mano por en medio así queriendo agarrarlo. Obviamente él estaba seguro afuera de la jaula. Pero mire, hacer eso con el pecado es más peligroso todavía que jugar con un león. El león no se podía salir de la jaula y el pecado sí se nos sale de control a nosotros. Vamos a hablar de eso en este momento. Dice 1 Juan 3:4 que el pecado es
infracción de la ley, una violación de la ley. ¿Pero qué ley? ¿Cuál ley? ¿La ley de tránsito? La ley de Dios, que es infinitamente superior a las leyes de tránsito o a las leyes que gobiernan cualquier país de la tierra. La ley de Dios está encima de toda ley. Es superior, porque además es más estricta. No crea que la ley de Dios es más blanda. No, si, ojalá la ley de Dios fuera como las leyes de tránsito. 75 millas por hora en el freeway. Y usted va a 80, 85 y tranquilo. La ley de Dios es mucho más estricta que eso, hermano. Pero no solamente es la violación de la ley, también es una equivocación. Un pecado es una equivocación. ¿A cuánto le gusta equivocarse? Levante su mano. Es que bien bonito equivocarse, ¿verdad? Ah, me equivoqué. Un pecado, además de una violación de la ley de Dios, es una equivocación. Y además de una equivocación, también es una rebelión. No solamente pecar, solo pecar y ya, no. Es una violación de la ley, es un error o equivocación y es también una rebelión a la ley de Dios. Una rebelión a Dios. Porque la ley de Dios representa su autoridad. Y si yo violo la ley de Dios, estoy yendo en contra, me estoy rebelando contra su autoridad. Y eso es grave, hermano. Mire, si rebelarse contra una autoridad aquí en la tierra es grave, imagínese rebelarse contra Dios. Levantar su puño cerrado contra Dios y decirle, no quiero. Eso es el pecado. El pecado es decirle a Dios en su cara, no me interesan tus leyes. Mi idea, mi voluntad es mejor. Ahora, otra vez vamos al pecado. ¿Por qué peco? Mire, no es solamente la acción. Es algo más profundo que la acción. La acción es el último resultado. El efecto último. Pero el pecado no nació ahí. El pecado inició mucho antes. Cuando el pecado es visible, ya ese es el final. El cometer el pecado, eso ya es lo último. Ese pecado se inició mucho tiempo atrás en un sentimiento del corazón. Allá inició el pecado. Puede ser días, semanas, meses o años antes. Ya ese pecado estaba infectando el corazón de la persona. Santiago 4:1 dice, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen las guerras? Y los pleitos entre vosotros. ¿De dónde vienen? ¿Cree que Santiago está preguntando porque lo ignora? Santiago está preguntando porque nos quiere enseñar. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos? ¿De dónde salen los pecados? Y él mismo responde, ¿no es de vuestras pasiones? ¿No es de vuestras pasiones? ¿Lo encontró, hermano? Yo no. 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Y cuando hablamos de nuestras pasiones, mira, algunos de nosotros somos bien pasionales y defendemos con uñas y dientes una emoción, un sentimiento, lo que creemos que es correcto, lo que creemos que es bueno. Y nos peleamos con cualquier persona para defender nuestra posición. Ahí está a punto de concretarse un pecado. Los pecados surgen de nuestras pasiones. Jesucristo lo dijo también. Del corazón salen los malos pensamientos, dijo el Señor en Mateo 15:19. Del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Todo sale del corazón. Oh, es que me provocó. Le terminé dando un golpe en la nariz al hermano porque me provocó. Y de esa manera nos quitamos la culpa y se la echamos a la otra persona. Pequé porque me provocaron. ¿Cree que eso responde a la pregunta, ¿por qué peco?
¿Cree que yo puedo decirle al Señor, Señor, Dios, me provocaron a pecar? Nadie podrá decirle jamás a Dios que fue provocado. Cuando Adán dijo, la mujer que me diste por compañera me dio del fruto y yo comí, ¿fue suficiente eso para Dios? ¿Dejó a Adán sin castigo? No, porque eran sus propias pasiones las que lo llevaron a comer. Entonces, el Señor nos responde de esta manera: del corazón salen los malos pensamientos. El pecado es peligroso, hermano. Es muy peligroso. El pecado es tan peligroso que ataca desde el corazón con engaño. Y estar engañado en su propio corazón, eso es lo peor, lo más triste y lo más grave que le puede pasar a un ser humano. Creer en su corazón que está correcto y estar equivocado. Y no me refiero a estar equivocado en relación con la opinión de otro, me refiero a estar equivocado en relación con la verdad de Dios. Porque la verdad de Dios, hermano, no cambia. Dios sigue siendo el mismo, su pensamiento es el mismo, ayer es el mismo hoy y será el mismo por los siglos. Él no cambia, sus conceptos no cambian, su verdad no cambia. La verdad mía se va adecuando de acuerdo al tiempo. ¿Quiere un ejemplo? Cuando yo era joven, sí, porque ya no soy joven. Yo pensé que alguien iba a decir, no, hermano, usted está joven, pero no, el que se haya quedado callado quiere decir que ya estoy viejo. Cuando yo era joven y mis hijos nacieron, yo era bien estricto con ellos, muy estricto. Génesis, no digas sí, solo quédate callado. Yo era muy estricto con ellos, esa era mi verdad a los 28 años. Yo tenía 28 años cuando Génesis nació. Mi verdad era que el padre tiene que ser estricto, porque mi padre fue estricto conmigo. Ahora tengo, bueno, muchos años más. Ahora yo pienso un poco diferente, fíjense. Ahora soy más tolerante con mis hijos. Y espérese que vengan los nietos. Entonces, mi verdad en cuanto a ser estricto ha cambiado conforme a mi edad. Quiere decir que no era la verdad. Son verdades relativas, pero la verdad de Dios es la misma. Dios trata a los hombres como los trató en el Edén, a Adán y Eva, como trató en el diluvio a Noé y su familia, como trató en la cautividad a Israel, en Babilonia y en Asiria. Asimismo nos trata hoy. Él no cambia. Su opinión del pecado es la misma que con Adán y Eva. Lo mismo piensa Dios del pecado hoy. Entonces, cuando nosotros decimos que nuestro corazón es el engañoso, no estamos exagerando. Nuestro corazón nos juega malas pasadas, nos engaña. Y así lo dice Jeremías 17:9. Hace unos días atrás leímos este pasaje. Y yo sé que usted se lo sabe hasta de memoria. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces, el pecado, hermano, es transgresión de la ley. Los teólogos, los estudiosos de la Biblia lo han puesto en una frase: es errar al blanco, no dar en el blanco, no dar en el objetivo. ¿Ha visto usted las competencias de arquería? La gente, el deporte de tiro con arco, ponen un círculo a una cierta distancia y el atleta usa su arco, apunta y dispara, y son tan certeros que dan justo en el blanco a una distancia considerable. Pues así es como los estudiosos ven el pecado: es errar al blanco, no dar en el blanco. Dios dice, este es mi mandamiento, y lo pone delante de nosotros. Por eso viene usted a la iglesia. Por eso se supone que usted viene a la iglesia, porque quiere saber cada día más cuál es la voluntad de Dios, cuáles son las leyes de Dios, las normas de Dios, conocerlas, que se vuelvan parte de su convicción. Dios dice, este es mi objetivo, esta es mi norma, esta es mi ley. Y nosotros tratamos con nuestra vida de dar en el centro de la perfecta voluntad de Dios. Pero el pecado es que la voluntad de Dios está allá y yo tiro para acá.
Y quiero hacerle creer a Dios que sí le tiré a su voluntad. ¿Se imaginan una competencia como esta? Que el objetivo esté allá y el arquero tire hacia la puerta. Va a decir, no, yo le quería pegar allá, pero me salió el tiro para acá. Tal vez si se mueve unos centímetros arriba, abajo, izquierda, derecha, pero tirar para acá y pretender que estoy apuntando hacia allá, eso es ridículo. Eso es lo que hacemos nosotros cuando pecamos. Ups, Señor, yo quería hacer tu voluntad, pero mira, me salió para acá el tiro. ¿Cree que podremos llegar a Dios con esa excusa? Señor, yo sé que tú hablas de fidelidad, pero me salió infidelidad. Señor, yo sé que tú hablas de hablar con la verdad, pero me salió una mentira. ¿Cómo puedo llegar yo a Dios con esa excusa? Bueno, ese es el aspecto principal del pecado, es errar al blanco. No solamente por accidente, porque el pecado no es accidental. Mire, pecar no es como deslizarse en una cáscara de banana. Eso sí es accidente. ¿Le ha pasado a usted alguna vez? Cáscara de banana o de piña o de mango, de sandía. Usted va caminando, de repente había algo ahí, usted no se fijó, se paró y se deslizó, se cayó. El pecado no es así. Permítame ser franco. Permítame ser honesto. Usted va caminando, de repente se le atravesó una cerveza. Ve, una cerveza. La agarró y se la tomó. No sentí cómo me la tomé. ¿Se vale eso? Ya había el deseo en el corazón. Usted va caminando y de repente se le atravesó una mujer bonita. Y de repente le empezó a hablar. Accidentalmente. Eso fue accidente, ¿verdad? ¿Por qué se quedan callados? Porque de la cerveza todos hablaron. Es que mujeres bonitas nos encontramos todos los días en todo lugar. Personas atractivas abundan en el mundo. Entonces no podemos decir que es un error. Porque desde el momento que usted vio y codició, ¿qué dice el Señor? Ya adulteró en su corazón. ¿Podemos decir que es accidente? No. Yo quería codiciar. Yo me satisfago con codiciar. Oh, no, y si después se da la oportunidad de ir más adelante, pues obviamente. Pero eso no es un accidente. Eso salió de mis pasiones. Eso salió de mis deseos. De mi corazón engañoso. No te preocupes, tu esposa no se va a dar cuenta, tu congregación no se va a dar cuenta, tus hijos no se van a dar cuenta, nadie se va a dar cuenta, solo Dios. Solo Dios. Eso pensó David. Eso pensó el rey David. Nadie se va a dar cuenta, dijo, yo soy el rey. Mando matar al esposo, me quedo con la mujer y todos callados y todo tranquilo. Y sí, todos se quedaron tranquilos, menos Dios. Y en el momento Dios actuó, porque el pecado no es contra otra persona, es contra la ley de Dios. El pecado es contra el objetivo recto, santo y verdadero de Dios. Eso es lo que hace tan grave pecar. Mira, hermano, es literalmente Dios dice, aquí hay vida, apunta hacia aquí. Si apuntas hacia acá vas a vivir. Y yo quiero tirar hacia allá y apunto hacia el otro lado. Si allá hay vida, quiere decir que para acá lo único que hay es muerte. Y insisto en tirar hacia un lado diferente. Eso es la transgresión, eso es errar al blanco, eso es violar la ley de Dios. Pero el pecado también dijimos es rebelión. ¿Y qué es rebelión? Vaya a Isaías 1:2. Isaías 1:2. Amén. Oíd cielos y escucha tú, tierra. Porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí. Y ellos
se rebelaron contra mí. Dios quejándose a través del profeta Isaías. Dios hablando a través del profeta Isaías. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Y Jehová dice, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Dios hablando de Israel, pero también habla de nosotros. Y habla de todo ser humano, de toda generación, porque es Dios quien nos ha creado, es Dios quien nos ha engrandecido, es Dios quien nos ha formado. Es Dios quien nos ha preparado. Es Dios quien nos ha instruido. Es Dios quien nos ha dado todo. Y luego nos rebelamos contra Dios. ¿Qué piensa usted? Sé que conoce algún caso o ha conocido en alguna otra oportunidad. ¿Qué piensa usted de un hijo que luego de que crece, luego de que sus padres, su mamá lo llevó en el vientre, lo crecieron en la infancia, le ayudaron en la adolescencia, llegó a la juventud, se independizó y de repente, ustedes no son mis padres? Yo estoy hasta aquí por mi esfuerzo. Yo he logrado lo que he logrado porque yo me esforcé. ¿Qué pensaría de un hijo así? Malagradecido, rebelde, malo. Pues eso es lo que nosotros hacemos con Dios todos los días. Más que eso, ¿sabe por qué? Porque nuestros padres solo nos dieron la vida física y el cuidado a cierta edad. Pero Dios, hermano, nos formó célula por célula, molécula por molécula, y ha estado con nosotros todos los días y promete que va a estar hasta el fin del mundo. Y estos somos nosotros acá dentro del cuerpo de Cristo. Mire, la gente afuera sin conocimiento de Cristo no tiene excusa. Tampoco tienen excusa. Pero si el que está afuera es inexcusable, ¿cuánto más los que estamos adentro? ¿Ha leído usted, hermano, que al que mucho se le ha dado, mucho se le demanda? ¿Quién dice eso? Está en la Biblia. Al que mucho se le ha dado, mucho se le demandará. Y al que más se le haya confiado, más se le pedirá. Ya le voy a dar el versículo más adelante. Me adelanté un poco. Me emocioné. Además de que es rebelión, mire, la rebelión realmente es un acto del corazón. Nosotros somos rebeldes por naturaleza. Espero equivocarme. Bueno, no espero equivocarme. Estoy seguro que estoy en lo correcto. Cuando usted tuvo cierta edad, usted ya no tomó en cuenta a sus padres. Ya no o sea, estaban ahí. Pero si su papá le decía, hija, ese muchachito no te conviene, pero yo lo amo. ¿No se identifica usted con eso? ¿Perdón? Tomamos decisiones propias. Déjenme vivir mi vida. Esa es clásica. Déjenme vivir mi vida, le dice el muchacho, la señorita, ya cuando se sienten fuertecitos, se sienten que empiezan a trabajar y ya ganan dinero. Déjenme vivir mi vida. Mire qué cosa. A aquellos que lo soportaron o la soportaron durante los años más difíciles de su vida, cuando el niño se enfermaba, aún del estómago, ahí estaban los padres cuidando, limpiando. Y después cuando crece, déjenme vivir mi vida. Y cuando nosotros le hacemos eso a Dios, es que la iglesia es aburrida. Es que los principios bíblicos son aburridos. Se lo estás diciendo al Dios que te formó molécula por molécula. Es que tus principios, Dios, son anticuados. Oh, mire el gran moderno. Sabemos más que Dios. Y podemos decirle a Dios cómo debemos nosotros dirigir nuestra vida. Eso es absurdo, eso es rebelión. Rebelión contra la autoridad perfecta de un Dios amoroso, 100%. Cuando usted le da un consejo a un hijo, ¿de dónde sale ese consejo? Primero, del amor.
Yo no conozco, no creo que haya un padre que esté bien de la cabeza que dé un consejo equivocado a sus hijos porque quiera que les vaya mal. Surge primero del amor y segundo de la experiencia. Mire, nosotros daríamos, padres, por favor, secúndenme en esto. Nosotros sufriríamos nosotros el dolor con tal que nuestros hijos no lo sufran. ¿Sí o no? Dígale al que fue crucificado. Cuéntele eso al que fue crucificado por usted y por mí. Él padeció por nosotros en la cruz para que nosotros no tuviéramos que sufrirlo. Él sufrió la vergüenza del pecado para que nosotros pudiéramos ser libres de ella. Él sufrió el castigo del pecado para que nosotros no tuviéramos que sufrir ese castigo. Y no me refiero a la consecuencia de la vergüenza aquí en la tierra, me refiero al castigo eterno en el infierno. Bueno, cuando nosotros damos un consejo a nuestros hijos, es un consejo salido del amor, un consejo salido de la experiencia, porque nosotros ya vivimos y ya sabemos lo que va a pasar. Nosotros vemos la cara de las personas y ya sabemos qué esperar de esa persona. Nuestros hijos son nuevecitos en el mundo. Ellos ven la cara de alguien y confían fácilmente, aunque las señales sean claras de que hay peligro adelante. Nuestros hijos inmaduros dicen, no hay peligro. Pues Dios, hermano, Él es eterno. Y Él hizo todos los hombres. Él sabe, Él conoce el corazón del hombre. Cuando Dios te pone un objetivo y te dice que es verdad, usted debe creer que ese objetivo salió de su amor y de su experiencia, para que usted y yo no nos equivoquemos. Pero en lugar de apuntar hacia su objetivo, apuntamos hacia la izquierda o hacia la derecha o hacia arriba o hacia abajo, menos a la perfecta voluntad de Dios. Además de ser rebelión, el pecado es egoísmo puro. Uno de los pecados más detestables, una de las actitudes más detestables de un ser humano es el egoísmo. ¿Usted sabe qué es el egoísmo? ¿Tiene una idea? Sí, todos tenemos una idea. Egoísmo es pensar solo en mí. Pensar solo en lo que a mí me gusta, lo que a mí me interesa, lo que yo creo que es correcto. El egoísmo es una tendencia hacia mí mismo. Hoy se le conoce como amor propio. Se le ha disfrazado con la expresión amor propio. Oh, usted tiene amor propio, por eso se cuida mucho, se trata bien, etc. Pero el amor es todo lo opuesto. ¿Sabe que el amor, el verdadero amor, nunca va hacia mí? El verdadero amor siempre va hacia los demás. Otra vez, ve a la cruz. Si Jesús hubiera tenido amor propio, no va a la cruz. No hubiera ido al Calvario. Pero tanto amó Dios al mundo que dio. Nosotros amamos tanto a nosotros mismos que todo nos lo damos a nosotros. Como que algo no está correcto. El blanco de Dios dice, ama hacia afuera, pero yo digo, no, yo quiero amarme a mí mismo. Y mire, y no es malo. O sea, no es en esencia, obvio, cuídese usted mismo, usted es el templo de Dios. El problema es que nos cuidamos demasiado, aún a costa del trato que tenemos hacia los demás. Y para yo sentirme bien, para yo salir beneficiado, daño a todo el mundo y no me importa. Y cualquiera dirá, pero eso es normal, todo el mundo hace eso. Ese es el problema, que lo hemos normalizado. Y aún dentro de las iglesias nos encontramos con ministros que solamente ven hacia su propio beneficio. El Señor Dios, a través del profeta Ezequiel, les llama falsos ministros o falsos pastores, que solo se apacientan a sí mismos, que solo alimentan su propio vientre, pero nunca le dan de comer a las ovejas. Es grave. El asunto es grave. Porque eso es el egoísmo. Mire, el egoísmo es buscar la felicidad fuera de la voluntad de Dios, buscando mi propia felicidad, fuera de los mandamientos de Dios. Es como decirle a Dios, Señor, yo sé lo que es mejor para mí. Yo sé lo que me conviene. Yo sé cómo ser feliz.
Gracias por haberme dado la vida, gracias por haberme cuidado, gracias por todo, pero de aquí para allá sigo yo solo. ¿Cuánto cree que vamos a durar en la tierra lejos de Dios? ¿Cuánto cree, qué significado cree que va a tener nuestra vida lejos de Dios? El egoísmo es una tendencia contra la cual no podemos nosotros solos. Necesitamos un ejemplo para salir del egoísmo. El pecado, el egoísta busca la gratificación y la felicidad personal, mientras que Dios busca el beneficio de los demás antes que el propio. El cristiano está llamado a imitar a Cristo, no buscar su propio beneficio, sino buscar el de los demás. Así lo dice la Escritura literalmente, pero es el versículo menos leído, el versículo menos predicado, el versículo que ni nos atrevemos a memorizar, porque nos compromete, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo. Está escrito. No es un invento, está escrito. Antes que usted naciera ya estaba escrito. Y usted y yo nos vamos a morir y va a seguir escrito. Y va a estar ahí escrito para siempre. Y Dios se mueve por ese principio. Dios estimó tan valioso al ser humano que fue a la cruz para que nosotros no tuviéramos que pasar esa vergüenza. ¿Qué le parece? Y por último, el pecado es también idolatría. Mire, es violación de la ley, es rebelión, es egoísmo y también es idolatría. Al hablar de idolatría, yo sé que usted piensa ejemplos bíblicos. Cuando Moisés bajó de la montaña y el pueblo estaba adorando un becerro de oro. ¿Ha leído la historia? Y se postraban ante el becerro y cantaban al becerro de oro. Y nosotros decimos, eso es idolatría. Oh, sí, qué malo. O cuando en Babilonia el rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua enorme de sí mismo y ordenó que todas las personas de toda nación bajo el cielo se postrara ante su estatua. Y al que no lo hiciera, lo echaba a un horno de fuego. Y uno dice, oh no, qué malo, eso es idolatría. ¿Cómo quería obligar a la gente a idolatrarlo? Pero yo no cometo idolatría. Yo no. ¿Está seguro? Cuando tiene una necesidad, ¿a quién recurre? ¿A Dios 100%? Cuando está pasando una dificultad, ¿a quién recurrimos? Una vez más, el problema está en el corazón. Vaya conmigo, Mateo 6:21. Amén cuando lo tenga. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El Señor dice a través de su palabra, dame, hijo mío, tu corazón. Dame tu corazón. Porque es del corazón de donde salen todas las acciones que nosotros hacemos. Entonces el Señor espera que nuestro corazón esté enfocado en Él. Que nuestro corazón esté puesto en Él. Si nuestro corazón está puesto en Él, quiere decir que Él es nuestro mayor tesoro. Pero déjeme decirle que muchas veces nuestro corazón está puesto en nosotros mismos. Muchos de nosotros estamos confiando en nuestras capacidades naturales. Estamos confiando en nuestras capacidades intelectuales. Estamos confiando en nuestras ventajas físicas. Estamos confiando en nuestras ventajas intelectuales. Y allí está nuestro tesoro. Allí está nuestro corazón. El Señor es claro. Donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Asegúrese bien dónde está su tesoro, hermano. ¿Y sabe cuándo dice el Señor esto? Mire, si retrocede 2 versículos, vaya al 19. No os hagáis tesoros en la tierra,
donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Y nosotros podemos decir, oh, es que entonces es la riqueza, el tener riqueza, Dios va a destruir a todos los ricos. No dice eso el pasaje. Cuanto más recursos usted tenga, usted puede usarlos para la obra del Señor, para la gloria del Señor. Llámese recursos materiales o recursos intelectuales. Inmediatamente nos vamos a la riqueza, al dinero, al oro, a la plata. ¿Y las riquezas intelectuales? Mire, ¿sabe que muchos piensan que el evangelio es cuestión de ignorantes, de gente retrasada intelectualmente? ¿De gente con un coeficiente intelectual bajo? En los círculos científicos, en los círculos eruditos, se cree que el evangelio es para la clase más ignorante del pueblo. Se cree que es para personas que no pudimos desarrollarnos en una profesión, en una área, y por lo tanto abrazamos el evangelio como un premio de consuelo. Pero eso no es así. Algunas de las mentes más brillantes que han vivido sobre la tierra han reconocido que no hay comparación con la palabra de Dios. Es la ley perfecta. Es la ley perfecta. Y nosotros sabemos ahora, nosotros entendemos ahora, porque el Señor ha trabajado en nuestro corazón, entendemos que su ley es perfecta, convierte el alma, cambia el corazón, dirige la vida. El Señor hace un cambio drástico en la vida del hombre a través de su palabra. Entonces, cuando llegamos a ese punto nos damos cuenta que el único que puede gobernar nuestra vida es Dios. No es nuestro intelecto, no son nuestras posesiones, no es nada terrenal, nada que hay aquí en la tierra. Solamente Dios puede estar en el centro del corazón. Las raíces del pecado en nosotros son profundas y es la razón por la que no podemos nosotros arrancarlas por nosotros mismos. Usted puede luchar contra la rebelión, contra el egoísmo, contra la idolatría, pero no va a vencer. Anticipadamente le anuncio, usted no va a poder vencer esas pasiones del corazón. Usted necesita la ayuda de alguien superior. Mire lo que dice 1 Corintios 6:9. Amén. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, ¿qué dice? Heredarán el reino de Dios. Y cuando oímos eso decimos, ups, yo estoy en esa lista. ¿Alguien no está en esa lista? Levante la mano. Gracias, hermano, por su honestidad. Todos estamos en esa lista. Todos y cada uno de nosotros estamos ahí. Pero mire el 11. Porque hasta el 10 dice, ellos no heredarán el reino de Dios. Y alguien dice, entonces, ¿qué estoy haciendo aquí en la iglesia? Mire el 11. Y esto erais algunos, tiempo pasado. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. ¿De qué manera? En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ya, gloria al Señor. Ya yo me estaba sintiendo sin esperanzas, hermano, porque todos estamos en esa lista. Y el que diga que no es por mentiroso, también agréguelo ahí, mentiroso. Pero gracias a Cristo, eso quedó en el pasado. Ahora somos diferentes. Ahora somos distintos. ¿Quiere decir eso que ya no pecamos? No. Pero cuando pecamos, tenemos la capacidad, grábese bien esto, cuando pecamos tenemos la capacidad dada por Dios de ver nuestro pecado. Lo podemos ver.
Así como David lo vio después que llegó Natán el profeta, cuando Natán le dijo, tú eres ese hombre, David. Oh, aquel hombre se le vino el mundo encima. Pudo ver su pecado, cuán grave era. Lo que él pensó que era un jueguito de placer, un jueguito de poder, se dio cuenta que era un pecado que lo consumía, que lo estaba consumiendo. Ahora nosotros, por el Espíritu de Dios, tenemos la capacidad de ver nuestro pecado. Cuando pecamos, usted no se va a sentir bien. Y si usted puede pecar y seguir tranquilo, usted no ha nacido de nuevo. Así de sencillo. Si usted puede pecar y no le arde el corazón, si usted puede pecar y no le quema su conciencia, usted tiene que venir al Señor. Usted no ha nacido de nuevo. Porque el Hijo de Dios ya no peca. Y si peca, tiene un abogado. Pero ¿qué cree? Que el abogado llega, alguien, aquí siento que alguien pecó, le voy a ir a ayudar. No, el que peca busca al abogado. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Yo pequé y corro, Señor, pequé, ayúdame. Mire, es que no se trata de ser perfecto, hermano, porque ninguno es perfecto. El camino cristiano no se trata de ser perfecto, se trata de seguir la dirección del Espíritu de Dios. Cuando nos equivocamos, vamos al Señor y nos esforzamos de no volver a pecar. Que si vuelvo a caer, que sea en un área diferente, no en la misma. Esfuércese por eso. Pídele al Señor por eso. Ahora sí, Lucas 12:48. Usted dice, ahora sí, ¿qué? Ya va a ver. Mencioné hace un momento este versículo, pero no era el momento. Aquí es el momento. Lucas 12:48. Mas el que sin conocerla, o sea, la voluntad de su amo, hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Bien, ahora vamos hacia nosotros. Si la persona sin conocimiento de Dios que peca no puede alegar ignorancia, es culpable delante de Dios, ahora imagínese nosotros. ¿Cómo quedamos nosotros? Nosotros conocemos, hermano. Nosotros conocemos la perfecta voluntad de Dios. Meditamos en ella de día y de noche, ¿sí o no? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores. Salmo 1. Bienaventurado aquel que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Esos somos nosotros. Ahora, ¿cómo quedamos si después de habérsenos dado tanto conocimiento de su palabra, ahora vamos y pecamos? ¿Sabe que el Señor va a tratar con más compasión a aquel que pecó sin conocer esto? Porque Dios nos ha dado la capacidad por su Espíritu de entender su palabra. Y si la entendemos y aún así la ponemos a un lado, somos más culpables. Somos más responsables. Mire, esto que voy a decir parece como que yo lo quisiera sacar de la iglesia, pero no. Es mejor que nunca hubiéramos sabido, fíjese. Es mejor que nunca hubiéramos llegado a una congregación, que después de haber llegado y conocido, ahora venir y violar todos los mandamientos de Dios con más conocimiento. La persona que está afuera no distingue cuál es el objetivo de Dios. ¿Para dónde será que Dios me dirige? Porque no tiene discernimiento espiritual. Voy a tirar para acá, probablemente sea para acá. Y dispara. Se equivocó. Pero usted y yo sabemos perfectamente dónde está la voluntad de Dios. Usted y yo tenemos una visión muy clara. El que está sin Dios es miope, tiene miopía. Todo borroso, ve todo borroso, lo espiritual lo ve borroso, no sabe dónde marca Dios. Pero usted y yo, hermano, en Cristo tenemos una visión perfecta. Sabemos dónde está el centro de la perfecta voluntad de Dios. Yo sé perfectamente lo que Dios me dice con respecto a mi familia. Cuando me pongo a pensar así, digo, Dios mío, ¿en qué me metí? Si yo cometo un error, que cometo muchos, pero que lo hago con más intención,
con mi esposa o con mis hijos o con usted como congregación, ¿cómo me excuso yo? ¿Qué puedo yo alegar a mi favor? Mire, muchos ministros no saben con lo que están jugando, no sabemos con lo que estamos jugando. El Señor nos confía congregaciones en nuestras manos para que las edifiquemos, para que las hagamos crecer espiritualmente, para que las acerquemos más a Él, para que las administremos para Él y terminamos administrándolas para nosotros mismos. Y hermano, mire, eso es peligroso, porque el Señor nos ha dicho cómo quiere que se haga. Cuando Dios te da una esposa, un esposo, es para que lo trates como conforme a la voluntad de Dios. Dios te marca la voluntad de Él para tu matrimonio, para el trato con tu esposa y con tu esposo, pero tú intencionalmente apuntas hacia allá. No puedes alegar ignorancia. Cuando Dios te da hijos, es para que los trates de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios. Está escrito. Cuando tú viniste a Cristo y te hiciste cristiano, pobrecito de usted. Ahora el Señor ya dijo cómo quiere que usted se comporte como cristiano. Si no se quiere comportar así, mire, mejor ya no juegue al cristianismo. Mejor no juguemos al cristianismo. Es peligroso eso. Es peligroso jugar a ser cristiano, aparentar ser un cristiano. ¿Sabe por qué? Porque David pensó que se había salido con la suya, pero Dios estaba pesando su corazón. Lo mismo nos pasa a nosotros. Quizá podamos aparentar cristianismo por 15, 20, 30 años, pero Dios conoce los corazones. Y Él sabe muy bien si estamos siendo honestos, si estamos siendo sinceros o no. Cierro con esto. El pecado prospera en la oscuridad. El pecado no prospera a la luz. El pecado prospera en lo oculto. El pecado se fermenta en la oscuridad. Cuanto más lo ocultamos, más crece. Cuanto más lo mantenemos en el corazón atesorado, peor se vuelve. Más apesta. ¿Sabe qué es lo que la Biblia nos manda? En cuanto al pecado, que lo confesemos. Que lo confesemos. ¿A quién? ¿Al pastor? No, yo no necesito, suficiente tengo con los míos. Confiéseselo, en primer lugar a Dios, pero para que sea verdaderamente, para que usted se sienta obligado de verdad, confiéseselo a un hermano o hermana de confianza. Ya sé lo que usted está pensando y por eso no lo hace y por eso estamos como estamos. Y por eso lo seguimos atesorando. Le voy a decir algo. Si un cristiano, bueno, voy a terminar aquí. Si un cristiano, hermano suyo, a quien usted le confiesa un pecado con el que usted viene arrastrando, y después lo anda confesando y lo anda divulgando y se anda riendo de usted y se anda burlando, a esa pobre persona mejor no hubiera nacido. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos manda a sobrellevar los unos las cargas de los otros y a orar por aquel que está luchando con una carga personal, un pecado personal. Si usted no es capaz de guardar silencio total, sepulcral, sobre una confesión que un hermano en Cristo le haga, usted no es un cristiano verdadero. Así de sencillo. Usted está ahí para ayudar a otro a levantarse. Hay pecados, hermano, que solamente se pueden superar cuando se confiesan. Hay pastores, mire, hay pastores, ministros, que le dan la clave de su computadora personal a todo el grupo de líderes de la iglesia. O las claves de Facebook, de cualquier red social, para que pueda entrar y ver todo lo que hacen. Hay esposos que fácilmente se intercambian sus teléfonos sin ninguna desconfianza. Pero cuando no hacemos eso, estamos abriendo una puerta enorme, enorme, para que el pecado se siga fermentando adentro. Cuando Judas traicionó a Cristo,
Y cuando dijo el Señor, alguien que está sentado conmigo a la mesa me va a traicionar, usted no lee que Pedro y Juan dijeron, Judas es. Sí, yo ya sabía que este es ladrón. No, él había guardado su pecado bien secreto y por eso se fermentó a tal punto que pudo traicionar a Cristo sin remordimiento. Lo mismo nos pasa a nosotros. El último versículo creo que era Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Amén. Si usted no es digno de que un hermano le confiese su pecado, usted no es digno de Cristo. ¿Entendió? Cambiemos eso, hermano. Cambiemos eso. La reacción que usted tuvo hace un momento, esa es la tradición en las iglesias. No, yo confesarle a otro para que después se ande riendo de mí. Entonces no somos cristianos. Cambiemos eso. Aprendamos a confiar en el hermano que está al lado suyo, como confían los soldados en la guerra. Cúbreme, que voy a ir primero. Y aquel sale al frente de la batalla, porque confía que su hermano en armas lo va a estar cubriendo. Pero en el evangelio no podemos hacer eso. Qué raro, qué grave. Yo debería poder confiar mi vida a cualquiera de ustedes que está sentado aquí. Usted debería poder confiar su vida a cualquiera de los hermanos que están sentados alrededor suyo. Si no hacemos eso, no hemos madurado como cristianos. Somos unos bebés que todavía estamos tratando de hablar, tratando de caminar. Póngase de pie. Si hay un pecado, si hay pecado con el cual usted está luchando y usted sabe, si usted sabe que usted está luchando con ese pecado y usted quiere que el Señor lo haga libre por completo, vamos a hacer una oración especial esta mañana y vamos a pedir al Señor que limpie nuestro corazón de una vez. Ya cargar esa inmundicia, porque es una inmundicia, es algo sucio, traer un pecado encima. No crezco espiritualmente. Mi relación con mi familia no mejora. Mi relación con mis hermanos, mediocre. No puedo desarrollar un ministerio que pese, porque estoy enfocado en mi pecado. Entonces, hermano, mire, tenemos que liberarnos de eso, para que usted sea la herramienta que Dios quiere que usted sea. Usted es una herramienta en las manos del Señor, pero una herramienta sin filo, ¿de qué sirve? Imagínese un machete sin filo. Usted tiene que estar perfectamente a tono con la voluntad de Dios para su vida, para que Él pueda usarlo. No vamos a pasar toda la vida tratando de suponer para qué Dios me puede usar. Mire, no le corresponde a usted descubrirlo, es Dios el que se lo va a hacer saber. Es Dios el que viene y te dice, para esto quiero usarte. Pero ¿hasta cuándo? Va a ser hasta que nosotros demos un paso al frente de valor y le digamos, Señor, ya no quiero guardar esta área de pecado en mi vida. Mientras esa área esté, Dios no nos va a dejar levantar la cara, porque tu pecado te acusa, porque tu pecado te hace sentir que no tienes valor, no tienes la capacidad de levantar la mirada siquiera. El pecado avergüenza, y para que el pecado avergüence no necesita saberlo todo el mundo. Con que yo lo sepa es suficiente para sentir vergüenza en mi corazón. Cuando yo sé que he pecado, yo siento vergüenza. No necesito confesarlo. Pero si usted no ha llegado a ese punto, hermano, tenemos que venir delante del Señor. Empecemos ahí y hagámoslo hoy. Hagámoslo hoy. Padre bueno, gracias. En el nombre de Jesús, ante tu divina presencia, Señor, estamos en esta mañana reconociendo, Señor, que hay un reto grande delante de nosotros. El evangelio no es un juego. El evangelio no es solamente un ensayo, no es solamente una preparación. El evangelio, Señor, es tu vida. Es la vida de Cristo sacrificado por nosotros en el Calvario. Eso es el evangelio. Y el pecado es algo serio, algo grave, algo muy serio. Señor, en esta mañana renunciamos por completo
a toda área de pecado que haya quedado en nuestras vidas. Sabemos, Señor, que hay rezagos de pecado en nuestro corazón. Hay restos de pecado en nuestro corazón, raíces de maldad que todavía están ahí prosperando, intentando desarrollarse en medio de nuestro corazón. Y yo sé, Señor, que no puedo escudriñar mi corazón lo suficiente como para arrancarlos por mí mismo. Señor, aquí estoy. Aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Las puertas de mi corazón, Señor, están abiertas de par en par. Escudriñame, Señor, y arranca todo aquello que no me deja crecer, que no me deja prosperar espiritualmente. Señor, quita de mí, arranca de mí todo aquello que no me deja servirte mejor. Tal vez sea, Señor, el amor a algo material. Muchas veces ponemos nuestro amor en cosas materiales, las cuales no nos dejan servir a Cristo con toda la capacidad que Él nos ha dado. Señor, tú lo sabes mejor que nosotros. Quita de nosotros, Señor, todo apego a lo material que puede estorbar el desarrollo espiritual de nuestra alma. Señor, tenemos una alma valiosa en nosotros que tú quieres usar, que tú quieres bendecir. Que en esta congregación, Señor, se forme un ejército de hombres y mujeres limpios por tu sangre, capaces, Señor, de luchar contra el adversario en cualquier terreno. Dios del cielo, tu palabra dice que las puertas del Hades no van a prevalecer contra tu iglesia, y nosotros somos tu iglesia. Pero mientras querramos atesorar ese pecado en nuestro corazón, no vamos a ser suficientemente fuertes como para resistir las acechanzas del maligno. Señor, sabemos que somos seres débiles, personas muy débiles, pero en ti, Señor, somos más que vencedores, porque así lo dice tu palabra y lo creemos. Danos la fortaleza, Señor, de romper con todo pecado, de romper con toda costumbre, de romper con todo aquello que nos ata al mundo y que nos arrastra y que nos quita de delante de ti, Señor, y nos pone cara a cara con el mundo. Padre, límpianos. Queremos llegar delante de tu presencia, Señor, como obreros que no tienen de qué avergonzarse. Queremos llegar delante de tu presencia con la frente en alto, Señor, amparados en el sacrificio de nuestro Señor, cubiertos completamente en tu gracia. Para eso, Señor, tú viniste al mundo. Padre, pongo todas las áreas de mi vida en tu mano. Pongo mi vida personal, Señor, mi vida con mi esposa, mi vida matrimonial, la pongo en tu mano, Padre mío. Pongo en tu mano, Señor, mi vida como padre, como jefe de familia, como cabeza de hogar. Que mis decisiones, Señor, que afectan a mi esposa y a mis hijos sean de acuerdo con tu voluntad. Y también pongo en tus manos, Señor, mi vida ministerial. Fiel a tu palabra, Señor, pusiste en mis manos una iglesia. Enséñame a ministrar, Señor, enséñame a liderar de la manera que tú lo has establecido, de la manera que tú quieres, Señor. Que cuando yo vea el objetivo, vea clara tu voluntad, vea, Señor, cuál es el propósito y pueda apuntar directamente a ese propósito y pueda dar en el blanco, Señor. No quiero que esta iglesia, preciosa iglesia, vaya a sufrir, Señor, por un desacierto mío. No quiero que esta hermosa congregación vaya a sufrir porque yo esté atesorando, Señor, un pecado personal que pueda dañarles. En el nombre de Jesús, limpia mi corazón y mi alma, Señor. Limpia nuestras mentes, Señor, que nuestras intenciones sean puras, de acuerdo a la pureza de tu palabra, lo que tú quieres para nosotros. Lo pido en el nombre de Jesús y confío, Señor, que tú seguirás bendiciendo nuestras vidas. Padre, a todos mis hermanos que están en este lugar, bendigo sus matrimonios, bendigo sus hogares, bendigo a sus cónyuges, a sus hijos, bendigo el techo que está sobre sus cabezas, bendigo hasta la ropa que cubre sus cuerpos, Señor, porque todo esto es bendición tuya.